Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Hoy quiero hablarte de un tema que se llama fe sencilla. Después de arrepentirnos de nuestros pecados, lo siguiente que debemos hacer es caminar en fe. ¿Sabes por qué decimos fe sencilla? Porque es sencillo creer en un Dios que es perfecto, que nunca falla y que para Él nada es imposible. Quiero leerte lo que dice el Salmo 118:8. Dice así: es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. ¿Sabías que este versículo está justo en el medio de la Biblia, en la mitad de la Biblia? Mira, existen 594 versículos antes y 594 versículos después de este. Lo que esto nos dice es cuán importante es la fe. Mira, con la fe podemos ver materializado aquello que es incluso imposible para nosotros. Pero, ¿qué es la fe? Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, encontramos esta definición y dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Según este versículo, la fe es simplemente confianza. Confianza en Dios sabiendo que lo no tangible puede llegar a ser tangible. Lo segundo que nos dice este versículo es la convicción, que aunque no podamos ver con nuestros ojos físicos, lo podemos ver con los ojos de la fe, convencidos de que así será. Mira, la vista te lleva a ver tu realidad, pero la fe te lleva a ver la realidad de Dios para ti. La razón muchas veces no puede llevarnos a lo que la fe tiene preparado para nuestras vidas. Y escucha lo que te voy a decir. Donde la razón te abandona, la fe te acompaña. Enseguida quiero leerte lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 24. Y dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. La fe es como un sexto sentido que está por encima de los otros 5 sentidos naturales. Es decir, que aunque lo que veas sea imposible, aunque lo que escuches sean malas noticias, aunque lo que sientas no sea lo mejor, ese sexto sentido te dice que la palabra de Dios y el poder de Dios está por encima de lo natural, por encima de los otros sentidos. Escucha lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Quiere decir que muchas veces lo que vemos nos puede impedir seguir avanzando, pero cuando le creemos a Dios a pesar de nuestra realidad, con la fe podemos seguir avanzando. Mira, tengo una ilustración para ti. Cuando tú sales de viaje en un vuelo de avión, tú sabes que vas a un destino, pero no te pones a cuestionar cómo es que funciona ese avión, ¿verdad? O cómo funcionan las leyes aerodinámicas, a menos que te dediques a eso. Mira, no tratas de entender cómo llegarás a ese destino, porque lo único que tú sabes es que llegarás a ese destino a pesar de que ese avión es piloteado por una persona que en su humanidad puede cometer un error. Sin embargo, muchas veces con Dios, que es perfecto y que no se equivoca, cuestionamos cómo pudieran suceder las cosas. Ojalá y la misma fe que tenemos para volar de un destino a otro, la tuviéramos, pero para con Dios. Lo que nos toca a nosotros es simplemente creer que llegaremos a ese destino, en ese vuelo pilotado por Dios mismo, y que al llegar ese destino será glorioso. Eso es lo que nos toca a nosotros creer. Y quiero hablar de un ingrediente muy importante en lo que respecta a la fe. Fe de corazón implica una buena confesión. Este es el ingrediente. Escucha lo que dice 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 13. Dice:
Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos alinear nuestra boca con nuestro corazón, o mejor dicho, con lo que estamos creyendo. Debe de haber una sincronía entre nuestra boca y el corazón. Una fe genuina es congruente con lo que decimos. No podemos creer una cosa y declarar otra. La misma Biblia nos enseña que para ser salvos necesitamos primero creer en nuestro corazón y después confesar con nuestra boca aquello que estamos creyendo. No podemos creer que Dios nos va a ayudar, pero a la misma vez estar declarando con nuestras bocas que nos va a ir mal ese día. Así no funciona la fe. Quiero contarte una historia cuando los apóstoles de Jesús le hacen una petición. Esto lo encontramos en el libro de Lucas 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Este versículo no está diciendo que si tuviéramos fe como el tamaño del grano de mostaza. No, no, no. Lo que está diciendo es que si tuviéramos la fe que tiene el grano de mostaza. Ese grano de mostaza, aunque es pequeño, cree que llegará a ser lo que nadie creería que podría llegar a ser. Otro versículo nos dice lo siguiente, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Dice que aunque es la más pequeña de todas las semillas, ella no se cree a sí mismo que es pequeña. A veces nosotros pensamos de nosotros mismos que somos tan pequeños o que tenemos tan poco, pero si creemos como cree el grano de mostaza en sí mismo, lograríamos grandes cosas. Imagínate ese grano de mostaza al lado de otro tipo de semilla que todo el tiempo le estuviera diciendo, hey, tú eres tan pequeño, tan enano, nunca lograrás nada, y así molestándolo todo el tiempo. Imagina esta escena. Pues el grano de mostaza no hace caso porque no tiene complejos. Lo que tiene es fe para creer que un día será la más grande hortaliza, pero más aún, no solo una hortaliza, porque dice el versículo que llega a crecer hasta convertirse en un árbol que es de bendición para otros. Si esa semilla se supone que debería llegar a ser una hortaliza, pero llega a convertirse en árbol, es por la fe que tiene esa semilla. Así que yo quiero decirte que la fe nos lleva a romper nuestros límites y muchas personas llegarán a anidar en tu vida porque serás de gran bendición para otros. Quiero leerte lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Te gustaría agradar a Dios? Pues aquí dice que si yo creo lo que Dios dice, estará agradado conmigo porque estoy reconociendo que sí hay un Dios. Ahora quiero leerte Marcos capítulo 11, versículo 22. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Mira, este versículo en su escritura original dice así, tened la fe de Dios. ¿Te imaginas a Dios teniendo fe en algo más o en alguien más? Bueno, Dios sabe que Él todo lo puede, que nada es imposible para Él porque Él es Dios. Él sabe perfectamente quién es y está seguro de su identidad. Por eso nos anima
a ser como Él en el sentido de tener fe como Él la tiene. Si tú sabes quién eres en Dios, entonces sabrás que a través de la fe y de tu identidad podrás lograr todo lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Así que yo quiero que repitas conmigo esta declaración ahí donde te encuentres. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que Dios dice que puedo tener. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Yo llego al destino que Dios dice que puedo llegar. Y yo pienso como Dios dice que debo pensar porque tengo la mente de Cristo. Qué poderosa declaración, ¿verdad? Ahora quiero hablarte de cómo en ocasiones podemos poner nuestra fe en muchas cosas que no son precisamente Dios. Mira, nuestra fe no debe de estar cimentada en algo, sino en alguien. Tú puedes poner tu fe en tu empresa, en tu trabajo, en tu cuenta de banco, en tus habilidades. Pero ¿qué pasa si un día la empresa se termina? ¿Qué pasa si un día pierdes tu salud y ya de nada te sirven esas habilidades? ¿Qué pasa si un día tus cuentas de banco son vaciadas? Bueno, debemos poner nuestra fe en el Dios que nos dio esas habilidades, en el Dios que nos permitió levantar y crear esa empresa y en el Dios que nos permite tener y gozar de salud el día de hoy. Porque de Él proviene todo. Y con eso que Él nos ha dado podemos ejercer nuestra fe, pero siempre reconociendo que aunque un día todo eso acabe, estaremos seguros y tranquilos sabiendo que Dios siempre nos sostendrá a pesar de lo que pueda pasar. Quiero leerte Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 23. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: bueno, pues hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Mira, este joven tenía todo lo que todo hombre puede soñar tener al mismo tiempo: juventud y dinero. Pero no era el sueño de Jesús para este joven. Este joven deseaba también tener lo que Jesús nos ofrece a todos: la vida eterna. Pero Jesús conocía su corazón porque Él nos conoce perfectamente. Y le pide que haga algo que simplemente no pudo hacer este joven. ¿Sabes por qué? Porque su fe no estaba puesta en Jesús, estaba puesta en sus posesiones. Su confianza estaba puesta en algo, pero no en alguien. En este caso, en Jesús. Cuando nuestra fe está en algo y no en Dios, ese algo no podrá producir la plenitud que solo Jesús puede producir. Por eso dice el versículo que este joven se fue triste, porque sus posesiones no pudieron ofrecerle el gozo y la vida eterna que solo Jesús nos puede ofrecer. Jesús no necesitaba las posesiones de este joven. Lo que necesitaba era un corazón obediente y con fe en Él. ¿Tú crees que Jesús no le iba a sorprender con algo maravilloso una vez que Él obedeciera las indicaciones de Él? Yo estoy seguro que sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos la fe de Dios y nuestra confianza está puesta no en algo, sino en Él, somos sorprendidos
grandemente. Ahora quiero leerte el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por una ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Quiero que observes lo siguiente. Jesús primero fue con el joven rico y una vez que el joven sigue su camino, después Jesús encuentra a este hombre de nombre Zaqueo, que había pecado y que había fallado, pues él mismo lo reconoce. Pero este hombre estaba necesitado de algo más que lo material. Él necesitaba a Dios en su vida. Entonces Jesús, al ver esto en Zaqueo, le dice que es necesario que hoy él vaya a su casa. Quiero decirte que es necesario que hoy algo nuevo ocurra en tu vida. Y eso es que tu fe ya no esté puesta en algo, sino en alguien. Jesús entró a aquella casa de un hombre pecador, sí, pero Jesús no vio su pecado y no le pidió nada como al joven rico. ¿Sabes por qué? Porque para Zaqueo el solo hecho de tener a Jesús en su casa era más que suficiente. Zaqueo era un hombre que amaba el dinero, pero cuando vio algo más grande que el dinero en su casa y frente a él, fue lo más maravilloso que pudo ocurrir en su vida. La fe de Zaqueo no estaba en sus posesiones, sino en aquel que estaba en su casa en ese momento. Por eso Jesús declara que la salvación había llegado a esa casa. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Esta historia. Jesús buscó fe en el joven rico, pero no la encontró. Sin embargo, sí la encontró en ese hombre Zaqueo. Así que aquello que se había perdido ahora fue encontrado, es decir, la fe en él, en Jesús. Quiero invitarte a poner tu fe y tu confianza en Dios. Te invito a tener la fe de Dios mismo y no poner esa confianza en algo, sino en Dios y en todo lo que ha dicho acerca de tu vida, porque eso se cumplirá por causa de tu fe y de tu declaración que estará en congruencia con lo que crees. Estoy seguro de ello. Así que mira, termino con esto. Comienza a ejercer esa fe que no niega una realidad, pero que sí puede cambiar esa realidad. Así que es tiempo de creer, porque tu vida es una vida de milagros. Dios te bendice.